Javier Martín, experto en Medio Oriente, tuvo muchos años allá en Egipto. Un poco, Javier, ¿cómo has visto la tragedia sucedida ayer después del partido de fútbol entre el Al-Masry y el Al-Ahly? Bueno, la verdad es que es una tragedia que tiene diferentes lecturas. La primera es una lectura deportiva estrictamente. El fútbol siempre ha sido algo muy apasionante en Egipto, donde ha habido otros incidentes, nunca de esta envergadura, pero sí que ha habido incidentes. Y entra dentro de lo que es el fanatismo por el fútbol en Egipto, que es el país africano donde el fútbol ha arraigado más y es el lugar donde el fútbol tiene más seguidores de toda África. Luego hay una lectura política que nos lleva a ver en ello un reflejo de la desorientación por la que camina la sociedad egipcia un año después de la caída de Mubarak, que se vio claro que la policía no sabía cómo actuar, no sabía si tenía que parar los disturbios o tenía que dejarlos correr, y esto es un reflejo de lo que está ocurriendo en las plazas donde la protesta. Muchas veces los policías no saben si tienen que reprimir a los que protestan o los tienen que dejar protestar. Hay bastantes diferencias dentro de la cúpula dentro del país. El país está algo desorientado y yo creo que algunas chispas como esta del fútbol lo pueden poner en evidencia. ¿Cuáles han sido los principales cambios que ha sufrido la sociedad egipcia una vez consumada la salida de Mubarak? Bueno, la verdad es que, como digo, yo creo que Egipto está ahora en un momento complejo porque la caída de Mubarak ha significado en realidad la caída de un régimen muy férreo, donde todo estaba muy controlado. Y de repente, bueno, pues este golpe de Estado que una parte del ejército hizo contra Mubarak no ha terminado todavía de cuajar. Hay muchas dudas sobre si son los militares los que tienen que dirigir el país o si se tiene que dejar en manos de políticos, en este caso de los hermanos musulmanes. Y yo creo que la sociedad egipcia está ahora muy polarizada y sobre todo está muy desorientada. ¿Qué era Egipto durante el gobierno de Hosni Mubarak? Bueno, Egipto durante el gobierno de Hosni Mubarak, que era una de las muchas dictaduras árabes, donde se instalaba una serie de normas que hacían creer que es un país firme e incluso avanzado, para contentar sobre todo lo que quería Occidente decir, pero que más allá de esa superficie, en cierta manera, de país del tercer mundo en vías de desarrollo, era realmente una dictadura terrible donde faltaban todo tipo de libertades. ¿Qué representan los hermanos musulmanes dentro de lo que es la sociedad egipcia? Bueno, los hermanos musulmanes dentro de la sociedad egipcia son una corriente muy importante. Representan a un alto grado o un alto número de egipcios. Son una sociedad que promueve una visión del país y del Estado diferente a la que podemos creer en Occidente. Es una democracia, no están a favor de una democracia como la entendemos en los países de Occidente, sino que quieren instalar una especie de democracia propia, como ellos mismos dicen, instalada en lo que es la ley musulmana. Esto crea una serie de conflictos porque dentro de los hermanos musulmanes hay un amplio campo, un amplio abanico de los que quieren un régimen más cerrado, más islamista, más cercano a lo que podría ser una república islámica como Irán, y aquellos que prefieren algo más progresista, parecido a lo que es el Estado Islámico de Turquía. La chispa que desencadenó todo fue la victoria del Al-Masry sobre el Al-Ahly, ¿no? ¿Qué representa el Al-Ahly dentro del fútbol egipcio? ¿Cómo es vivida esta pasión allá en Egipto? Bueno, si me permites hacer un símil con el fútbol español, que es mundialmente conocido, el Ahly vendría a ser algo así como el Real Madrid en España. Okay.
es el equipo, durante años fue el equipo del régimen de Mubarak, fue el equipo que durante los últimos 10 años ganó casi todos los campeonatos, un equipo que tiene el mayor número de Copas de África ganado, el equipo que más antiguo de Egipto. Egipto fue el primer país de África en adoptar el fútbol, ya a principios del siglo XX. Entonces el Ahly era algo que iba más allá de un equipo de fútbol, sino que era una forma de ver la vida dentro de Egipto. Era un equipo cercano al régimen, era un equipo sobre todo de las clases bajas obreras, era un equipo muy popular y era una pasión, era una enorme pasión y sigue siendo una enorme pasión dentro de Egipto. Los partidos contra su rival, en este caso lo que sería el Barcelona, eran partidos de alto riesgo siempre. Y yo creo que el Ahly representaba un poco a la juventud que creció en los últimos años de la época de Mubarak. Es descabellado pensar o coincidir con lo que ha dicho un político egipcio, de que los sucesos han sido planificados como para dar una imagen de que se ha perdido el orden, o se ha perdido el orden dentro de la sociedad egipcia. Bueno, no es descabellado, evidentemente es difícil de demostrar, pero no es descabellado que detrás de esta movilización o de estos incidentes haya una incitación política. No sé si tanto como para demostrar que falta seguridad, pero sí para podría llevarnos a pensar que una parte, sobre todo del ejército, quiere mano más dura, quiere presionar a su propia junta militar para que se imponga un régimen más férreo, y en este sentido sí que se podría entender como una provocación. ¿Podría desencadenar en una situación más difícil este incidente sucedido ayer? Bueno, ahora las últimas noticias que tengo de los colegas en el Cairo dicen que está habiendo ya algunas protestas en zonas del centro del Cairo, que evidentemente va a tener consecuencias. Lo que no sabemos es hasta dónde, pero sí es cierto que lo que nos demuestra es que Egipto está en un momento muy complicado, en el que no solamente el fútbol, sino cualquier incidente puede poner a la junta militar muy criticada en una posición bastante difícil. Y bueno, sabemos que históricamente el ejército egipcio, que domina el país desde los años 50, siempre cuando se ha visto acorralado, no ha tenido ningún problema con poner el puño de hierro sobre la mesa. ¿Ves o consideras tú que se puede elevar algún hombre fuerte dentro de lo que es la política egipcia, o todo quedará en manos del partido político o del partido, en este caso los hermanos musulmanes? Bueno, yo creo que esa es gran parte del pulso. No es tanto dentro de los partidos políticos, porque como han demostrado las elecciones, algo que ya sabíamos, Egipto es un país en este momento evidentemente islamista. Los partidos llamados laicos tienen muy poco apoyo, el 30% incluso menos. Por lo tanto, yo creo que es más un pulso entre la sociedad musulmana, entre los hermanos musulmanes y los salafíes, y el ejército en sí mismo. Los hermanos musulmanes, los islamistas, se sienten fuertes gracias a su triunfo electoral, saben que tienen el respaldo de la población, y aparte del poder político, en algún momento querrán otro tipo de responsabilidades, seguridad y en economía probablemente. Y el ejército en este caso está abierto a dejarle a los hermanos musulmanes y a otras formaciones el poder político, pero en ningún momento va a soltar las cuestiones relacionadas con la seguridad y con el desarrollo económico. Entonces ahí sí que habrá un pulso entre lo que es el islamismo y el ejército por acaparar parcelas de poder dentro del país. Perfecto. Bueno, Javier Martín, te agradecemos los minutos y bueno, te enviamos saludos desde acá, desde Venezuela, ¿sí?
Muy bien. Muchísimas gracias. No, gracias a vosotros.